Me quiero hacer eco de algunas cosas que están apareciendo en redes sociales. Hace un ratito veía un tuit que decía que no hay rutas, no hay gas, no hay ciencia, entre otras cosas, en un presente bastante complicado. También ayer Rodrigo Quiroga hacía un tuit publicando, que estamos viendo en imagen, para tomar una dimensión real de la desidia de este gobierno nacional en ciencia. El presupuesto para financiar proyectos de investigación en todo el país cayó 96%, así se dice, entre fines de 2023 y el último trimestre de 2025. 96%. Pasó de 6 millones de dólares en financiamiento a 230.000 mensuales. Todo paralizado. Y para hablar de este, entre otros y muchos temas, estamos en comunicación telefónica con Mariela Tomasic. Ella es doctora en bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, investigadora del CONICET dentro del Instituto de Patobiología del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Castelar. Espero haber dicho todo bien. Mariela, Lautaro y Guille te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Sí, dijiste todo bien. Es difícil, pero lo dijiste bien. Bien. Muchos nombres. Muchos nombres, muchas siglas. Lo que no parece bien es el futuro próximo. Incluso, además de todo este contexto adverso que detallaba al principio de la nota y que me parecía interesante para tomar dimensión del desfinanciamiento y del desguace que está sufriendo la ciencia y la tecnología a nivel nacional, hoy nos acabamos de desayunar con un nuevo decreto de intervención y reestructuración de la agencia I+D+I. No sé cómo estás viendo eso. Sí, bueno, esto está ligado a lo que leías antes del tuit de Rodrigo Quiroga, donde el presupuesto bajó el 96%, creo que dijiste. Uh-huh. Sí. La agencia es uno de los principales organismos que otorgaba financiamiento a los proyectos de investigación, que está paralizada desde que asumió este nuevo gobierno. Desde que asumió este gobierno renunciaron las autoridades, renunció el directorio. Estuvo paralizada meses hasta que asumió una nueva presidenta que estuvo un mes en función, renunció, volvió a asumir otra que es la que está actualmente y el directorio de ese organismo también renunció hace unos meses atrás, con lo cual el funcionamiento ya de la agencia era figurativo, digamos, porque realmente no estaba funcionando. También hay que decir que la agencia también tiene becarios y becarias, que como supongo que ustedes saben, los becarios y las becarias son el semillero Sí. del sistema científico. Entonces, digamos, la situación, esa es una parte de todo el sistema, así como es difícil nombrar todo lo que nombraste, el sistema científico es complejo y tiene un montón de actores que funcionan coordinadamente, ¿no? Porque yo, no sé, yo por ejemplo soy de CONICET, trabajo en el INTA y tenía financiamiento de la agencia porque mis proyectos los financiaba la agencia. Uh-huh. En todo este contexto, hoy a la mañana sale este decreto en donde cambian, el directorio estaba formado por, si mal no recuerdo, 8 miembros y un presidente, y ahora eso cambia a ser por el presidente, la presidenta y dos miembros en el consejo directivo que dependen del ejecutivo, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos otro ejemplo de intervención, como es lo que está pasando en el INTA, que es lo que quieren hacer, también intervenir su consejo directivo, que la función de los consejos directivos es definir las políticas, los temas, hacia dónde se van a dirigir los recursos, y transparentizar el sistema, porque si hay algo que también hay que decir es que eso funcionaba bien. Claro. El sistema era transparente. Uh-huh. Todas las personas que concursábamos por algún proyecto éramos evaluadas por un sistema transparente, donde tenía varias fases. Todos y todas conocíamos las reglas, conocíamos cuáles eran los criterios. El sistema funcionaba bien. O sea, acá no se trata de cómo lo venden o lo dicen, de agilizar, de modernizar, de hacerlo más eficiente. Eso No. ya funcionaba bien. O de auditar, una palabra muy de moda. A correr a los ñoquis. Tal cual. Eso ya funcionaba bien. Y si lees la letra chica, bueno, no sé si es la letra chica del decreto, pero si lo tenés a mano, hay una de las, porque además con esto también se reestructuran las funciones, y en una de esas funciones dice que los proyectos se van a otorgar y cada proyecto va a tener que tener un cálculo económico Uh-huh. y que se justifique el riesgo, o sea, que se calcule el riesgo y se justifique algo así como el reembolso económico de ese dinero que te otorgaron. Claro.
O sea, Sí. quieren hacer una empresa de esto. Claro. Sí, me hacía acordar, hola Mari, soy Guille Bota, me hacía acordar a Y lo... yo no sé nada de economía ni de No, Sí, finanzas, sí, sí. no, yo hago investigación, no. total. Pero además Pero bueno. con un definanciamiento del 96%, ¿qué vas a presupuestar? No, ¿Quién es te que lo bueno, banca? acá lo que se están cambiando son las reglas del juego. Claro. Acá se están cambiando las reglas del juego, acá no quieren financiar, acá no quieren que haya, pareciera, ciencia básica, Ujú. ciencias sociales. Volvemos a la discusión de hace 10 años atrás de si eran ciencias aplicadas o ciencias sociales o ciencias Sí. básicas. No existe una cosa sin la otra, es todo lo Ujú. mismo. No se puede hacer ciencia aplicada si no hubo antes años de investigación de ciencia básica. Ujú. Hay un montón de cuestiones que están, o sea, que son discusiones que ya hemos saldado, Claro. ¿no? Mariela, soy Guille Bota. Sí, me hacía acordar todo esto a los cambios, por ejemplo, en el Inca de financiar solo películas que tengan éxito. ¿Y cómo sabes que va a tener éxito antes de Claro, empezar? O sea, quedarían solo las películas de Darín y el resto nada. exacto, Hace unos días hablamos exacto. con una investigadora del grupo de Rabinovich que estuvieron estudiando 7 años una proteína y ahora recién están viendo los resultados aplicados justamente al tratamiento del cáncer. Y uno ve todos esos procesos y también ve el DNU, pero estoy atento a la última semana de las facultades delegadas y en tu área específica, en el INTA, bueno, en un principio se hablaba de fusión con el INTI, que después creo que se dieron cuenta que era inviable. Y Sí. ahora, ¿cómo está la situación dentro del INTA? Supongo que con incertidumbre, pero ¿cuáles fueron las consecuencias hasta ahora y cuáles pueden ser de aquí a futuro en relación a la cantidad de investigadores, los recursos con los que disponen, esta centralización en un solo lugar que también le quitaría el federalismo al instituto? Exactamente. Bueno, son como muchas preguntas Sí, perdón, pero que para así tienen, te dejo que hablar. tienen muchas respuestas. Voy a tratar de ir como por una. Hasta ahora el decreto no salió, pero las consecuencias que hubo desde que asumió este gobierno hasta ahora es una reducción importantísima de la planta, porque con los retiros voluntarios y las jubilaciones la planta se redujo ya un 15%, y para poner solamente un número, estamos en los niveles que estábamos en los 90. ¿Sí? De personal. O sea, Bien. cuando hablan de que la capacidad eficiente del INTA, de la planta y no sé qué, bueno, estamos en los niveles de personal que estábamos en los años 90, ¿no? Eso como para empezar, eso en cuanto a la capacidad de recursos humanos que tiene el INTA. Después, con lo que es recursos económicos, también el número de porcentaje, pero se redujo muchísimo el dinero que recibíamos desde INTA para trabajar, con los niveles de inflación que tenemos, porque además la mayoría de los insumos que consumimos, los que hacemos investigación, son en dólares, porque la gran, enorme mayoría vienen de afuera, y también hay inflación en dólares. Entonces la plata que te rendía para comprar determinadas cosas, hoy no puedes comprar ni un cuarto de lo que podías comprar hace un año. Entonces eso también afecta directamente a la calidad y al tipo de trabajo que podemos llevar adelante. Eso por un lado. Y además a eso se sumaba que nosotros no solamente trabajamos con la plata que nos daba el INTA, sino, por ejemplo, como les explicaba al principio, con los proyectos que nos financiaba, por ejemplo, la agencia, que Ujú. tampoco los tenemos desde diciembre del 2023. Entonces nos quedamos sin recursos económicos para trabajar. Entonces hacemos lo que podemos con servicios, o si alguien o algún grupo tiene la suerte de tener algún digo suerte porque la verdad que hoy en día tener un proyecto internacional es casi un privilegio cuando no debería ser así, pero después el resto estamos viendo cómo hacemos con los recursos que nos quedan. Eso en cuanto a la situación del diciembre hasta ahora. Y después con respecto además, el directorio del INTA ya votó una reestructuración que no tuvo en cuenta todo lo que estuvo trabajando el director nacional junto con su equipo, en donde proponían una reestructuración, llamarlo de alguna manera, con reducción de estructura, con redireccionamiento de líneas o cambiarles algunos focos, algunas cuestiones. Esa propuesta que hizo el director nacional ni siquiera fue mirada. Mm. ¿Sí? El Consejo Directivo votó reestructurar el INTA,
le sacaron funciones al director nacional, sacaron un montón de gerencias, digamos, y además con eso se vendió un edificio, que fue el primero que se vendió, que estaba en Recoleta, se llama Cerviño, el INTA Cerviño, eso se remató, ese edificio. Después, ahora se está cerrando la agencia de extensión, la agencia experimental del AMBA, de la cual dependen muchas agencias de extensión, con lo cual eso ya está produciéndose. Hay personas que no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué va a pasar con ese lugar físico, digamos, donde hay animales de experimentación, donde hay huertas, donde hay incubadora de pollos. Digo, todo eso está en riesgo hoy. Antes de que salga el DNU. Y después con el DNU lo que se pretende es intervenirlo el INTA. El INTA ya está intervenido con estas reestructuraciones que les comentaba, pero la gobernanza del INTA estaba representada por 3 personas del Ejecutivo, 5 representantes de las federaciones del campo, que representan a casi todos los productores del país. Y 2 que representaban a las universidades. Esa era la gobernanza, o es la gobernanza hasta ahora, del INTA, que definen las políticas, que definen los planes a largo plazo, ¿sí? Que representan no solamente al Ejecutivo, sino que el Ejecutivo no está en mayoría, ¿sí? Es una composición bastante heterogénea, justamente para no depender del gobierno de turno. Mariela, y esas consecuencias directas, digamos, con el sector productivo, el agro, no sé, pienso en la salud ambiental, en la innovación, ¿está todo paralizado, está todo frenado con este recorte de actividad en el INTA? Sí, el 90% sí. Y además hay programas que cerraron también. Wow. Programas como, por ejemplo, Cambio Rural o Pro Huerta, que repartían semillas, daban capacitación para que los productores o las localidades, comunidades, organizaciones sociales pudieran producir su propio alimento. Eso se interrumpió ni bien asumió el gobierno. O sea, la asistencia o la capacidad o la capacitación que se le daba a sectores más vulnerables para que puedan producir su propio alimento, eso se interrumpió ni bien asumió el gobierno. ¿Y en tu línea investigativa o profesional, cómo seguís? No, Me río para no llorar, porque la verdad que... Sí, mirá, nosotros trabajamos con un patógeno que afecta a muchas especies de animales de producción, pero estamos enfocadas en lo que es pollos y gallinas. Trabajamos con un parásito. Nosotros tuvimos financiamiento internacional hasta hace un mes, con lo cual todavía tenemos algunos recursos. Tenemos nosotras algunos servicios y tenemos también convenios con empresas. Eso nos permite continuar de alguna manera con actividades mínimas. Ahí va. Porque nosotras, además de esto, teníamos ya, como te decía, financiamiento de agencia para llevar a cabo otras investigaciones que no tenían vinculación con lo privado, por lo menos en lo directo o en lo inmediato. Eso sí está completamente frenado. Pero bueno, o sea, más allá de que algún grupo pueda tener la capacidad o la vinculación con el sector privado en este caso, también están afectadas nuestras actividades, porque nosotros no trabajamos solas, trabajamos con técnicos, trabajamos con administrativos, trabajamos con veterinarios extensionistas, trabajamos con el AMBA. Entonces, si eso se corta, también se recortan nuestras actividades o nuestra capacidad de poder producir conocimiento para un sector que no le interesa al sector privado. Sí, pero del cual se sirve después, porque pollos y gallinas consumimos todos y de establecimientos privados. Exactamente. Y si hay una epidemia parasitaria entre esas crías, por falta de investigación, prevención, lo que sea, sabemos lo que sucede con esos corrales donde hay que eliminar un lote entero cuando se detecta una de las enfermedades. Exactamente, es así. La pregunta es, ¿qué ciencia hacemos para quién? Claro. O sea, ¿cuál es la ciencia que quieren y para quién? Y además, también tengamos en cuenta que la gente que está tomando decisiones no tiene idea, ¿no? Se quedó medio Mar del Plata sin gas.
O sea, las personas que están tomando decisiones no tienen idea de la gestión, no tienen idea de los planes de ciencia, no tienen, esto que me estás mencionando vos tan atinadamente, no tienen idea, no les importa, no lo tienen en cuenta, la discusión no va por ahí. Esto es destruir por el arte de destruir. Claro. Como todo lo que vienen llevando adelante desde que asumieron. Mariela, vos sabés que en el trabajo que por ahí hacemos con Laucha de dar a conocer, lamentablemente el último año fue por el desguace de la ciencia y técnica argentina, pero en nuestro trabajo de stalkear a las entrevistadas, a veces hago el ejercicio de poner en el buscador eliminar el 2024 e ir desde el 2023 para atrás, y ahí uno encuentra que los nombres que traemos a la radio son eminencias en lo que hacen, y no quiero dejar de preguntarte, más allá de la coyuntura espantosa que estamos viviendo, ¿qué es esto que vos hacés, estas granjas de... no me sale bien el nombre del virus o parásito que vos tratás, que es cosidiosis aviar, y hay granjas, me parece que agroecológicas, para también conocer tu laburo, ¿en qué consiste todo eso? Sí, también hay que decir que la palabra agroecológica hoy está prohibida, o sea, no se puede nombrar en el INTA directamente. ¿No se puede? Esto no es, o sea, no se puede, no. El INTA está intervenido en la comunicación y en toda la estructura como un montón de organismos públicos. Sí, nosotras trabajamos, cuando empezamos con esta línea, antes teníamos otras líneas de investigación, pero cuando empezamos a trabajar con coccidiosis aviar, no se sabía mucho, digamos, no sabíamos cuáles eran las especies que estaban circulando en las granjas, cuál era el impacto de la enfermedad real, porque generalmente en la bibliografía siempre encontrás, bueno, no siempre, pero muy comúnmente cuando nadie trabaja en el país, encontrás datos que vienen del exterior, ¿no? El impacto económico que produce en Estados Unidos, pero no sabemos el impacto económico que produce acá. No sabemos cuáles son las especies que parasitan a los pollos y a las gallinas que tenemos acá. Entonces, lo primero que hicimos fue eso, hacer un relevamiento, desarrollar herramientas más específicas, digamos, y más certeras para realmente poder identificar las especies que estaban infectando a los animales de producción en las granjas locales. Nosotros empezamos en el AMBA, pero también pudimos acceder a muestras de otras provincias y también de otro país. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en cómo encontrar soluciones para disminuir el impacto productivo que produce esta enfermedad. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue probar un biopreparado que es agroecológico, que la idea era que la pudieran aplicar justamente en las granjas de pequeña escala, las granjas de agricultura familiar, que puedan producir su propio insumo, tratando de no depender de los insumos externos. Esa siempre fue la idea y la lógica. Y bueno, y ahí encontramos que un biopreparado, que la persona, el investigador que produce esto, está en Córdoba, y lo probó en un montón de sistemas productivos, no solamente en pollos. Y bueno, y encontramos que ese preparado lograba disminuir significativamente el impacto de la enfermedad. Wow. Aparte de eso, también trabajamos en una línea que es la que tenemos bastante paralizada, que es desarrollar una vacuna recombinante contra este patógeno, y también buscamos compuestos naturales con la idea de sustituir los antimicrobianos, compuestos naturales, ya sean extractos de plantas nativas como compuestos naturales que provienen de plantas no nativas sino introducidas. Uh-huh. Así que esas son las líneas que hoy tenemos en funcionamiento. Qué groso. No, la verdad que nos quedamos en silencio escuchándote porque aprendemos. Esto es lo que nos gustaría, nos gustaría estar hablando y comentando, pero como para no sé, para difundirlo, desarrollarlo, y me parece muy interesante el punto en que le sirve más a las pequeñas y medianas chacras que crían, porque bueno, el INTA tiene
muchísima relevancia para los pequeños y medianos productores de todo, en semillas, en tecnología, bueno, ahora también en lo que estamos hablando ahora de virus en los animales. Nada, no sé qué más decirte. No, y el valor clave que tiene este tipo de investigaciones también en una economía como la nuestra, como la Argentina, donde el territorio y el campo tiene un lugar vital, indispensable. Sí, que no es un único campo, no es, o sea, el campo es también muy diverso, sí, no es solamente el campo agroexportador, o sea, también hay otro campo que es el que quieren eliminar, porque el decreto implica cerrar todas las agencias de extensión que tiene el país, que es la institución nacional más federal que tenemos, es más federal incluso que la policía. O sea, hay una agencia de extensión del INTA desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Esto es lo que está en riesgo. Estas investigaciones son las que están en riesgo. Las que están dirigidas hacia este tipo de campo. Y eso es lo que está en juego con este decreto. Más allá de que se pueda, como les gusta decir a ellos, que te dicen, y me lo han dicho en persona, reinventate. Claro. Nosotros tenemos la capacidad de reinventarnos. Claro. El problema es quiénes se van a ver perjudicados, porque además eso tiene que ver con la alimentación que comemos todos los días. Sí, no sé si se toma conciencia real de lo que se está destruyendo o paralizando, pero me queda una en relación a eso, que es sobre la comunicación de la ciencia, del trabajo científico, del trabajo más profesional y académico, porque hace un mes por este espacio pasó Diego Golombek y me acuerdo que dijo algo interesante en ese sentido, que es que a los investigadores no nos enseñan a comunicar la ciencia, pero debemos aprender y debemos perfeccionarla. ¿Cómo lo ves vos a esto? ¿Charlan ustedes en cómo difundir lo que hacen? Sí, eso es algo que está bastante en discusión. Yo creo que a mí lo que me pasa en lo personal, no quiero contradecir a Golombek, ni mucho menos porque es un científico que respeto muchísimo, pero yo creo que tampoco tenemos que nosotros saber hacer todo, me parece. También hay profesionales que se dedican a comunicar la ciencia. Es una profesión en sí misma también. Por ahí lo que sí estaría bueno es acompañar a los proyectos de investigación con comunicadores o comunicadoras de la ciencia que sepan cómo comunicar, a qué público, porque yo puedo comunicar algo por ahí dirigido a un sector específico, que es por ahí más el académico o el mismo sector científico, pero no es fácil comunicarle a la sociedad de manera simple y clara qué es lo que hacemos. No todo el mundo tiene esa capacidad, porque también es una capacidad y también es una formación, como en eso sí estoy de acuerdo con lo que dice Diego Golombek. Pero también podemos buscar la manera de, en los casos en donde no sepamos cómo comunicarle a la sociedad lo que hacemos, interaccionar con profesionales que sí sepan hacer eso. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. Además, nosotros y nosotras todos los años hacemos la Semana de la Ciencia, en donde ahí salimos a la sociedad a contarles lo que hacemos. En el INTA también se hace, en las universidades también se hace. Lo que pasa que, bueno, también hay que ver a la sociedad qué le interesa consumir. Claro. Bueno, acá hay dos servidores, Mariela. Así que... ¿Qué estás pidiendo, laburo? No, al contrario. La difusión. Para la difusión. Mariela Tomasic, doctora en bioquímica de la UBA, investigadora del CONICET dentro del Instituto de Patobiología del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, o lo que queda de él, porque bien después de esta nota podés anoticiarte de lo que está sucediendo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu testimonio y bueno, a seguir difundiendo y peleando. Bueno, gracias a ustedes por el interés, por el espacio. También esto ayuda a... Nosotros hoy hacemos un ruidazo ahí en el AMBA. Bien. Para visibilizar. Hay muchos lugares del INTA que están haciendo el INTA en la calle y están saliendo a las plazas, a los lugares más públicos a contar lo que está pasando. Esto también es parte de poder visibilizar y de... Yo creo que sobre todo lo más importante es que la gente tome conciencia de que más allá de que directamente nos afecte principalmente a los que trabajamos en ciencia,
que también afecta a la sociedad. Porque en el caso del INTA, o sea, lo que hace es tratar de que se produzcan alimentos más sanos, más saludables, a un precio más económico, para que puedan acceder todos y todas los argentinos. Entonces, también es importante lo que ustedes hacen, porque también ayudan por ahí a esto, a llevar un poco de conciencia de qué es lo que se está destruyendo. Gracias, Mariela. Abrazo grande. A ustedes, un saludo.